Quedan 7, o sea, perdón, 17 capítulos. Más pero la esto, introducción. Sí, más la introducción. Eso tiene que ver con el crecimiento de las investigaciones en el área y también con la perfilación de subáreas dentro del área, ¿no? Las subáreas, los pueblos originarios, el narcotráfico, y ahorita voy a comentar las normales, y otro capítulo que también fue muy novedoso, que fue la cuestión de los usos de la teoría y también el tema de la pandemia, ¿no? Diga que usted lo hizo. Bueno, vamos a empezar con el capítulo 11, Panoramas de las violencias y la convivencia en la educación normal, coordinado por Julio Richa y Ignacio Zúñiga. Esta es una de las subáreas que aparece, digamos, ya como perfilada como una subárea especial. Y efectivamente, algo que decía Luz, es que las violencias no solo tienen apellidos, sino al darse en contextos particulares, se tienen que mirar problemáticas particulares. Hay problemáticas que podemos decir que son como transversales, el tema de la violencia de género que aparecen todas, pero que al aparecer en las ciberviolencias y al aparecer en las normales y al aparecer en los pueblos originarios van tomando sentidos distintos. Eso es algo que creo que es importante destacar en este estado de conocimiento, porque hay un esfuerzo de tratar de mirar la particularidad de la forma en que se explica la violencia en todos los contextos. En el caso de las normales tienen sus peculiaridades. Son instituciones de formación de docentes y también hay heterogeneidad de normales. Las normales rurales, las normales que están en los centros urbanos, las normales que tienen ciertas tradiciones, etc. Una de las cosas que aparece acá en este capítulo es las violencias en las normales. La mayoría de las investigaciones relatan más bien las violencias que sufren los alumnos de la normal o que ven los alumnos de la normal en las escuelas, que iban a hacer prácticas. Ese es un tema. Otro tema, la violencia que se ejerce sobre las normales. El tema de la Ayotzinapa está ahí. Y señalan los autores algo que llama la atención, es que hay poca investigación sobre convivencia. El área se llama convivencia, disciplina y violencia escolar. La mayoría de las investigaciones son sobre violencia. Hay poca sobre convivencia y no hay sobre disciplina, paradójicamente, porque las normales surgen en el imaginario de normalizar y moralizar a las masas, en el doble sentido de la disciplina, de crear hábitos, pero también de controlar, y eso no existe en las investigaciones sobre normales. Otro aspecto, pues eso ya no lo señala Julio, sino se señala en el capítulo 16 sobre las teorías. El doctor Gustavo Enríquez trabajó el tema de las normales, y algo que nos señalaba, que es también una ausencia importante, es la violencia de las normales. Eso falta, la violencia de las normales. Autoritarismo, toda esa cultura normalista que resulta hiperviolenta, de la que no se habla. Bien, ese es el capítulo 11. El capítulo 12, discapacidad, discriminación y violencia, firmado por la doctora Isabel Jacobo, que está por acá, que bueno, ella ya puede decir más cosas en el cuerpo de la. Fue un capítulo muy interesante porque no nada más fue recabar información sobre discapacidad, discriminación y violencia y la relación de ellos,
sino que se hizo un seminario, el grupo hizo un seminario que estaban indagando. Y eso permitió que el estado del conocimiento en este capítulo tenga una mirada crítica y reflexiva sobre las investigaciones que se están haciendo en este campo de discapacidad. Aparecen justamente por esta tarea de reflexión crítica, se hacen visibles nuevos paradigmas en el tema de la investigación sobre violencia y discapacidad, pero también sobre el tema de inclusión. Pero paradójicamente, y aquí a lo mejor después le podemos preguntar a Saler que nos puede ver ejemplos más claros, estos nuevos paradigmas a veces resultan más excluyentes. Es un tema y un hallazgo muy interesante, muy importante, creo. Otra cosa que aparece acá es las investigaciones que se realizaron no son necesariamente las investigaciones de las vacas sagradas, sino son las investigaciones que se realizan y que llevan a cabo a veces, por ejemplo, alumnos, veces de estudiar de posgrado, o sea, se incluyeron ellas. Y es otra mirada, una mirada emergente. Y todavía otra mirada más interesante, que es los investigadores que tienen discapacidad y que investigan sobre discapacidad. Un capítulo muy interesante. Capítulo 3, puede llevar procesos que culminan en el consumo de sustancias psicoactivas por los miembros de las comunidades escolares y sus implicaciones para la construcción de la convivencia social, coordinado por la doctora María Azucena Ramos. También está el doctor Ricardo Vázquez Vázquez, que está aquí presente, estamos entre los dos. Muy interesante el capítulo. Un poco más fuerte, ¿puedes? Gracias. Bueno, muy interesante. Aquí es un estudio de investigaciones que tratan de vincular el tema del consumo de las drogas con las violencias escolares. Aparecen datos muy alarmantes. La mayoría de estas investigaciones son de carácter epidemiológico y también muy cuantitativos, porque eso es algo que llama también la atención. Hay, digamos, en esta parte hay poca investigación cualitativa. Dentro de los datos cuantitativos que llaman mucho la atención es el aumento exponencial del consumo de drogas en las mujeres. Del 2010 al 2016 aumentó un 222% el consumo de drogas, esas drogas en las mujeres. El inicio del consumo de drogas, es también un dato muy interesante, aparece a partir de los 11 años. Bueno, señalan unas cosas que también señalan acá, que me parece muy relevante, es que hay muy poca investigación sobre la cannabis y sus efectos, y ahora que estamos a punto de eso ya se está normalizando, que hay poca investigación sobre esto, se llama la atención también. Hay más cosas, pero bueno, me toca igual. Capítulo 14. Estudios sobre la convivencia y la violencia en las escuelas en 4 regiones del país, coordinado por Terry Spitzer. Capítulo muy interesante, parte de una mirada decolonial, mirar las investigaciones sobre violencia y convivencia en las escuelas. Se retoma un poco a De Souza en el sentido de priorizar lo que pudieran ser como los saberes que han sido marginados, y entonces se hace un estudio también, se recupera otro autor, a José Alfredo Zabaleta, que propone un trabajo de investigación regional y de investigación comparativa de la región. Entonces, se investigan 4 regiones,
la noreste, noroeste, la centro-occidente y la sureste. Se deja fuera la Ciudad de México, se deja fuera, pero se dejó fuera no por protocolo de investigación, sino que no hubo quien la tomara, lo que sería el centro-sur. Entonces quedan solo 4 regiones. Hacen un estudio muy interesante de a qué se le da prioridad en cada una de las regiones, y uno puede leer varias cosas, ¿no? Por ejemplo, las investigaciones hacia el norte son muy cuantitativas, predomina el cuantitativo, estamos contra los gringos. Hacia el sur, las cualitativas, también occidente, y también los temas. ¿Y dónde se ubican las investigaciones? En las urbes o en regiones rurales. Entonces, hay varias cosas acá. Dentro de los hallazgos está el hecho de que no se hacen investigaciones regionales. Esta es una primera aproximación y es muy importante. Tampoco se hace construcciones, les decía yo al principio, las violencias al mirarse por las regiones y los contextos tendrían que tener calidades distintas. Y entonces pone el énfasis en esto, que ya me parece lo más interesante. Dentro de las cosas que aparecen como faltantes, que hay poca investigación, son las investigaciones sobre la vinculación de subjetividad y violencia. No hay muy pocas. Y también investigaciones sobre violencia en ciertos niveles educativos, por ejemplo, preescolar. ¿Sí? También hay muy poca o no hay investigación de violencia en posgrado. ¿Sí? Entonces, muy interesante. Capítulo 15, ya vamos a terminar. Políticas, programas, legislación de las acciones institucionales dirigidas a la violencia en las escuelas mexicanas, análisis de una década. Este trabajo es de la doctora Úrsula Zúñiga, que está aquí, que vamos a aprovechar para preguntarle cosas. Bien, ella hace una investigación sobre investigaciones con respecto a políticas y acciones para atender el problema de la violencia, la convivencia y la disciplina. Hay una de las preguntas de investigación: ¿cuáles son las acciones que aparecen como acciones institucionales? ¿Cuáles son los avances de investigación en esta área particular de políticas, que es una área muy importante? Y bueno, ¿qué falta por investigar? Una de las cosas que señala Úrsula aquí en este trabajo es que se mantiene todavía la lógica que subyace en investigaciones anteriores de salvaguardar la seguridad pública. Ese es un elemento que está presente en muchas de las investigaciones y muchas de las políticas para atender el tema de la violencia. Salvaguardar la seguridad pública. Y también el fortalecimiento de la democracia. Pero a raíz de la pandemia emerge otros temas que se colocan en un lugar importante. El tema de la salud mental y el tema de las habilidades socioemocionales. Aquí, dice Úrsula, se prevé que muchos de los trabajos y de las políticas vayan por ahí. Una nota aparte, eso no dice Úrsula, lo digo yo. También por el impulso del neoliberalismo de poner énfasis en la educación socioemocional. Capítulo 16, análisis de los usos de la teoría en investigaciones sobre violencia escolar. Fue un verdadero desafío. No te escuchan hasta el final. No me escuchan hasta el final. No. Ay, voy a hablar más fuerte. Ahorita me están haciendo la señal muy fuerte. Ok. Hablo más fuerte.
Este capítulo sobre análisis de los usos de la teoría fue propuesto por Alfredo Furlan a partir del estado de conocimiento anterior, donde Alfredo y Terry observan que hay poco trabajo conceptual en las investigaciones sobre violencia. Entonces nos convoca un grupo de colegas a indagar sobre si esto es cierto o no. Nosotros elegimos solo 6 subáreas: género, ciberviolencia, violencia institucional y simbólica, discapacidad, se me olvidan otros, normal y pueblos originarios. Estábamos tomando bullying, pero ya no nos dio tiempo de publicarlo en el estado de conocimiento, pero si les interesa bullying, el viernes vamos a dar una conferencia sobre eso. ¿Qué pasa o cuál fue la mirada que construimos? También nosotros tuvimos un seminario y invitamos especialistas, fue Tere, Claudio, Sardel, Alfredo, para que nos hablaran de sus áreas en especialidad y confrontáramos lo que estamos encontrando sobre el uso de la teoría con esas áreas, con ellos como especialistas. También fue Luz. Entonces, empezamos a armar como una suerte de categorías. Son 3 grandes categorías a partir de las cuales se hace el análisis de los usos de la teoría. Una categoría que es el uso epistemológico. Aquí recuperamos la propuesta de Max Horkheimer sobre la teoría crítica en la Escuela de Frankfurt. También recuperamos algunos elementos de Foucault y recuperamos 2 categorías que nos parecieron muy relevantes de Manuel Castells y de Emilio de Hippola, que es la diferencia entre concepto y noción. Y a la de noción le agregamos otra categoría que sería el uso nocional referencial. Obviamente construimos una idea acerca de concepto, una idea acerca de teoría. ¿Qué pasaba? ¿Qué veíamos acá? Pues aquí citan el hábitus de Bourdieu, pero lo usa. Lo citan, pero lo usa. No. Aparece, no hay un uso conceptual, es un uso nocional. O violencia, y traen a la OMS, y traen a INEGI, es teoría. No, pero se maneja dentro del marco teórico. ¿Eso qué es? Son categorías nocionales referenciales. Entonces, analizamos el uso epistemológico en ese sentido, una primera categoría. Una segunda categoría, el uso academicista. Aquí retomamos una idea de Bosanilla Buenfil, que había hecho un trabajo anterior aproximándose a esto. Pero nosotros construimos otras categorías. Bosanilla dice, bueno, es que pareciera que las investigaciones por protocolo, ser bien portados académicamente, tienen que tener marco teórico y tienen que tener sus definiciones y citar autores con cierta relevancia teórica. Nosotros entonces, si retomamos esta idea de Bosanilla, todas las investigaciones cumplen con el protocolo, todas. Tienen un uso academicista. Pero después empezamos a ver qué uso tienen. Hay diálogo con los autores que presentan, hay muy pocos. Hay diálogo, hay propuestas, hay diálogo, hay crítica, hay propuestas. Uso dialógico, uso descriptivo, uso dialógico, uso crítico y uso proposicional. Solo el 2% de las investigaciones revisadas tenía la idea de esbozar una propuesta. El 70% de las investigaciones analizadas tenían
usaban categorías en su carácter nocional y referencial. Solo el 30% citaban algunos conceptos y de esos el 24% eran predominantemente con uso teórico. Para que tengan una idea más o menos de cómo la cosa. Una tercera categoría de análisis es las filiaciones. Si hay una filiación a un enfoque teórico, muy pocas, la mayor parte de las investigaciones son estadísticas descriptivas. Si hay filiación con comunidades científicas, sí hay una, pero una tercera parte, y son el CONIE, la Red de Adolescencia, y el ISUE, etc. Y por último, los enfoques, si son enfoques disciplinarios o multidisciplinarios, casi como son la mayor parte de investigaciones teóricas, digo, descriptivas, estadísticas, no queda claro si hay una afiliación disciplinaria, y muy pocas son multidisciplinarias y muy pocas todavía son multireferenciales. Último capítulo. Experiencias de trabajo de actividades escolares ante fenómenos perturbadores como la pandemia. Está coordinado por Ricardo Vázquez Valls. Un capítulo muy interesante que obviamente se refiere al impacto de la pandemia. Al impacto de la pandemia en el tema de la violencia escolar, pero en otros temas también, en el tema sobre todo de la convivencia, las dificultades que hubo. Hace un análisis muy interesante de varias miradas, un calidoscopio que le vas girando y va mostrando diversas facetas. Este es el tipo de investigaciones que son históricas por su carácter. Con eso termino. Gracias.